Muy bien, muy buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a tocar dos temas. El primero que hace a lo que son las distocias de partes blandas y el segundo tema lo que hace a accidentes del parto. Nos vamos a referir en una primera instancia a lo que son las distocias de partes blandas. Dentro de una forma general podemos definir las distocias de partes blandas como aquellas ocasionadas por todos los obstáculos a través del canal vaginal que impiden la progresión del feto y que proceden de tejidos blandos. Es decir, vamos a hacer abstracción, por ejemplo, de lo que es la pelvis ósea y solamente vamos a hablar de aquellas alteraciones de los tejidos blandos que provocan un obstáculo en el canal vaginal para el paso normal del producto. De una forma general, en cuanto a etiología, podemos decir que tenemos las malformaciones congénitas, los procesos infecciosos que son muy importantes, los traumatismos, las lesiones cicatrizales del cuello, del cérvix y de la vagina, causas también de origen tumoral, que pueden ser incluso de útero o de ovarios o de algunos otros órganos pelvianos, y también la malposición del útero. Los lugares de distocias, como dijimos, pueden ser el útero. Por ejemplo, la presencia de miomas uterinos pueden producir una distocia de partes blandas. Alteraciones en el cérvix también pueden producir alteraciones de partes blandas, alteraciones en la vagina, en los ovarios, por ejemplo, los quistes de ovario gigantes o quistes de ovario grandes. Alteraciones en la vulva y alteraciones en el perineo. Es decir, si ustedes se dan cuenta, en todos los tejidos blandos del aparato genital femenino se pueden dar origen a las distocias de partes blandas. Vamos a ir por orden de frecuencia y vamos a ver en primera instancia lo que son las distocias cervicales, es decir, las distocias que se originan a nivel del cérvix, del cuello uterino. Y dentro de las distocias cervicales podemos dividir dos grandes grupos. Uno, el primer grupo, que son las distocias funcionales o dinámicas y que están ocasionadas principalmente por anomalías en la contracción. No las vamos a tocar en ese tema porque al ser anomalías de contracción entran dentro de lo que son las distocias dinámicas y no distocias de partes blandas. En cambio, el segundo grupo, las distocias cervicales anatómicas, sí las vamos a ver. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que el orificio cervical externo, normalmente, en ese tipo de patologías es inextensible, es decir, no puede dilatar. ¿Por qué? Por la presencia de adherencias a nivel de los bordes del cuello. ¿Y cuál es esta patología? Esta patología principalmente se denomina aglutinación cervical. ¿Por qué se produce la aglutinación cervical o cérvix aglutinado? Se produce por procesos infecciosos, crónicos generalmente, a nivel de la mucosa cervical, donde se forman verdaderas natas de fibrina, lo suficientemente espesas que van a impedir la dilatación cervical. Vean ustedes la lámina, tenemos el cuello con un proceso infeccioso generalmente de tipo crónico, repetitivo, que va a formar verdaderas natas de fibrina en el orificio cervical externo y lo va a hacer inextensible durante el trabajo de parto. La clínica. Clínicamente, en la aglutinación cervical o cérvix aglutinado, vamos a encontrar una hiperdinamia uterina, con lo que se viene a denominar la famosa lucha de obstáculos, es decir, hay una actividad uterina normal o incrementada, hiperdinamia, pero el cuello no logra dilatarse. Al tacto, ¿qué es lo que vamos a percibir? Vamos a percibir una presentación bastante encajada en el cérvix, borrado, el cérvix aparentemente borrado, presentación encajada, actividad uterina normal o incrementada, pero el orificio cervical externo no se dilata,
justamente por la presencia de aquellas natas de fibrina de origen inflamatorio que se ubican a nivel del orificio cervical externo. Cuando tenemos dudas, podemos colocar el espéculo, podemos realizar una especuloscopía. ¿Y qué es lo que vamos a divisar? Vamos a divisar un orificio cervical externo cerrado, puntiforme, pero bastante borrado, incluso a veces abombado por la presencia de la presentación que ya ha encajado en el cérvix. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es bastante simple, bastante sencillo y consiste solamente en la introducción del dedo o los dedos a través de un tacto genital a nivel de esa muesca del orificio cervical externo, produciendo una dilatación digital del cuello. Inmediatamente el cuello, por la actividad uterina y por el borramiento que tiene, se va a dilatar en forma brusca, digámoslo así, y el parto incluso luego llega a precipitarse en forma importante. Otra patología a nivel cervical, tenemos la obliteración cervical. Esta obliteración cervical es básicamente lo mismo y consiste en una inextensibilidad del orificio cervical externo, secundaria a lesiones antiguas cicatrizales. Acá la presencia de cicatrices es importante, a diferencia del proceso inflamatorio. Y generalmente son secundarias a desgarros, cauterizaciones, procesos inflamatorios, operaciones plásticas, etc. Es decir, y les repito, en la obliteración cervical lo que importa son las cicatrices, que pueden presentarse a nivel del cérvix, del orificio cervical externo principalmente, de forma variable en cuanto al número y en cuanto a dirección de las mismas. ¿Cuál es el diagnóstico? Normalmente son procesos que pasan inadvertidos durante el embarazo y generalmente se detectan durante el trabajo del parto. Es decir, ante la presencia de una buena dinámica uterina, el orificio cervical externo permanece cerrado. Lo mismo que en la aglutinación cervical, hay un borramiento importante del resto del cérvix, pero el orificio cervical externo está cerrado. La presentación puede descender y llega a ocupar incluso la pelvis, lo que nos permite en ocasiones al tacto reconocer los detalles del polo que se encuentra fácilmente, es decir, puede ser un polo cefálico o puede ser un polo pelviano. ¿Cuál es el tratamiento? Al ser la etiología diferente, el tratamiento también es diferente. Al ser las cicatrices generalmente inextensibles, el tratamiento suele ser quirúrgico, mediante una cesárea, justamente debido a la inextensibilidad del cérvix y ante el riesgo de alguna complicación por la hiperdinamia, por ejemplo, la rotura uterina. Otro tipo de distocias de partes blandas son las provocadas por los tumores previos. Tumor previo quiere decir, es aquel tumor que se presenta o se coloca delante, previamente a la presentación, lo cual va a impedir el paso normal del producto a través del canal genital. Y estos tumores pueden ser de dos orígenes, uno de origen genital y otro de origen extragenital, pueden ser pelvianos o abdominales. Los de origen genital, que son los que más nos interesan por su frecuencia, pueden a su vez ser de útero y pueden también ser de anexos. Como todos sabemos, los tumores uterinos más frecuentes son los miomas, que según su clasificación conocemos pueden ser cervicales, aquellos que se encuentran a nivel del cérvix, o pueden ser corporales, los que se encuentran a nivel del cuerpo uterino, que a su vez, dependiendo del lugar exactamente donde se encuentren, pueden ser submucosos, como en este caso, pueden ser intramurales o pueden ser subserosos. ¿Cuáles son los miomas uterinos que producen ese tipo de distocias? Principalmente son los cervicales y los de segmento inferior. Generalmente, ¿por qué? Generalmente cuando alcanza un tamaño mayor, se dice, al de un huevo de gallina, es decir, mayor a 5 centímetros.
Lo importante en ese tipo de tumores es que el mismo se coloque delante de la presentación. Por lo tanto, también pueden ser tumores o miomas subserosos que a través de un pedículo alcanzan la cavidad pélvica y se ubican delante de la presentación. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento generalmente en una primera instante es expectante, ya que el parto normalmente se puede producir o se puede dar en tres casos, en tres ocasiones. Primero, cuando un tumor que está presente allá asciende a la cavidad abdominal. Este es el caso de los tumores o de los miomas subserosos, es decir, en algún momento dejan la cavidad pélvica y se dirigen nuevamente hacia la parte superior y dan paso al producto para que pueda producirse el parto. Segundo, cuando el tumor es pequeño, el tumor puede aplanarse ante el paso de la presentación. Y tercero, los miomas submucosos, sobre todo los pequeños, en ocasiones debido a la actividad contráctil del útero, pueden ser expulsados. En esos tres casos, sí se puede producir un parto por vía vaginal. Caso contrario, de no producirse cualquiera de estas tres eventualidades, la indicación es de una operación cesárea. Los tumores de origen anexial nos vamos a referir específicamente a los quistes de ovario, independientemente de su origen, es decir, pueden ser quistes luteínicos, cistadenomas, quistes dermoides. Nos vamos a referir a los quistes de ovario en general. Cuando producen distocias cuando poseen un pedículo largo y estos, a través de ese pedículo, se suelen ubicar en el fondo de saco posterior, lo cual impide el encajamiento durante el trabajo de parto de la presentación. Vean ustedes acá esta lámina, este es un quiste de ovario lo suficientemente grande que al tener un pedículo puede hacer que el mismo se ubique delante de la presentación en el fondo de saco posterior, lo cual va a impedir el encaje de la presentación. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento también es expectante en una primera instancia, porque también en tres ocasiones, en tres oportunidades, puede producirse un parto. Primero, por ascensión del quiste, es decir, en algún momento ese quiste pediculado suele dejar el fondo de saco posterior, suele ascender y se puede producir el parto. Segundo, en quistes pequeños, estos pueden aplanarse ante el paso del producto y puede dar lugar a un parto vía vaginal. O tercero, puede producirse una rotura del quiste al paso de la presentación, lo cual también permite un parto vaginal. Si no se producen cualquiera de estas tres eventualidades, se puede realizar una cesárea y además la quistectomía. Ustedes pueden ver en esta lámina, este es un quiste gigante de ovario, lo cual lógicamente va a alterar toda la morfología, toda la anatomía pelviana y lógicamente ante un quiste de esta magnitud lo que tenemos que hacer es una intervención cesárea. Tumores más raros pero que también pueden producir este tipo de distocias de partes blandas son otros tumores independientemente del aparato genital femenino. Por ejemplo, los tumores óseos, los callos por fractura, por ejemplo, fractura de sacro principalmente, el cáncer de recto, los quistes hidatívicos grandes y también las presencias de fecalomas, pero estos son casos muy poco frecuentes. Otra distocia de partes blandas hace referencia a lo que son las distocias por el exceso de volumen fetal, es decir, vamos a considerar a los recién nacidos macrosómicos. Y cuando consideramos a un recién nacido macrosómico, consideramos a un feto macrosómico si al final del embarazo el feto pesa 4.000 gramos o más, es decir, 4 kilos o más. ¿Cuál es la alteración principal que se produce durante el trabajo de parto? La expulsión de los hombros, no así de la cabeza.
etiología de este exceso de volumen fetal o de los fetos macrosómicos en una buena parte es desconocida. En una parte muy importante y en nuestro medio es la presencia de la diabetes materna. Otra causa es la obesidad materna y en muchos casos son los embarazos prolongados. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un feto macrosómico? Lo hacemos clínicamente y vamos a determinar en el examen clínico obstétrico una altura de fondo uterino mayor a lo esperado. Es decir, nosotros sabemos que al final del embarazo la altura de fondo uterino normalmente tiene que ser 33 a 34 centímetros. En este tipo de embarazos con un feto macrosómico vamos a encontrar una altura fondo uterino 36, 37, 38 o más centímetros. En ocasiones vamos a encontrar un edema suprapúbico por la compresión del polo cefálico contra el pubis. Y a la palpación vamos a constatar primero que se trata de un embarazo único, es decir, vamos a descartar otras causas de una altura de fondo uterino mayor. Por ejemplo, vamos a descartar la presencia de un embarazo gemelar, vamos a descartar la presencia de un poligramnios y solamente vamos a ver la presencia de un embarazo, un producto único, con un embarazo de características normales. ¿Cuál es la conducta? Como habíamos dicho al principio, el problema es la falta de rotación interna y la falta de expulsión de los hombros durante el trabajo de parto, es decir, son trabajos de parto bastante complicados. Por lo tanto, lo importante es hacer el diagnóstico durante el control prenatal. Y el diagnóstico nosotros hemos visto, podemos hacerlo clínicamente, fácilmente, mediante el crecimiento del útero. Por lo tanto, ante la sospecha o ante el diagnóstico confirmado, la interrupción del embarazo debe ser en forma óptima por vía alta, es decir, la realización de una cesárea. Muchísimas gracias, espero que la clase les haya sido provechosa. Cualquier duda, estoy dispuesto a colaborar, disiparlas. Comuníquense con su docente o comuníquense con mi persona. Muchísimas gracias.